inicios y a Reina Pavón por activarnos esta mañana de lunes. Sin embargo, vamos a cambiar totalmente de tema y esta mañana nos acompaña el doctor Antonio Somarriba. Como bien les comentábamos al inicio del programa, y queremos conversar sobre un tema que considero que es imprescindible abordar en estos momentos, sobre todo por el hecho de la despreocupación que existe en nuestro país en torno a la COVID-19. Y realmente es preocupante, doctor, ver de que se está bajando la guardia en cuanto a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad. Y es por eso que hoy lo invitamos para que esté con nosotros, podamos conversar de este tema y cómo podemos hacer para retomar la costumbre que ya teníamos de las medidas preventivas y el hecho de responsabilizarnos ante esta pandemia. Bienvenido. Muchas gracias, Karen, gracias por la invitación. Realmente se ha visto en la población general un relajamiento de todas las medidas preventivas que hemos venido practicando. Y esto se debe a que el número de casos no es que ya no haya, sino que han venido disminuyendo en este último mes. Pero los casos todavía se siguen dando. Entonces lo que sucede es de que es el resultado de todo lo que aplicamos anteriormente, es decir, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Todo eso dio como resultado de que ahora el número de casos sea un poco menor. Sí, y el hecho de que las personas, al ver que en otros países también, y creo que esto es importante, el hecho influye en que hay otros países que han terminado la cuarentena, han decidido aperturar sus negocios, han decidido retomar la vida que llevaban antes, y ese es el detalle. Cuando tenés el ejemplo de otros países que están actualmente dejando la cuarentena, porque en este caso ellos han logrado vencer, luego de una cuarentena que es constante, han logrado vencer de alguna u otra forma esta enfermedad, y nuestro país se ha caracterizado generalmente porque a veces somos un poco renuentes al hecho de tomar las medidas preventivas, y está bien, no estamos acostumbrados al hecho de utilizar mascarillas, el alcohol en gel todos los días. Ha sido una nueva normalidad a la que nos hemos tenido que adaptar, que a muchos tal vez no estamos acostumbrados, y ese es el problema. Y ahí radica el hecho de que nos hayamos mostrado renuentes a esto, y en el momento en que miramos un escape, dejamos de tomar las medidas preventivas y bajamos la guardia. Sí, este fenómeno de relajamiento no solamente aquí en Nicaragua existe, sino que en muchos otros países. Como tú decías, en otros países han tomado acciones y lo han clasificado, digamos, los diferentes estados. Por ejemplo, en España hay ciertos lugares como por ejemplo Sevilla o Málaga, de que es estado cero. Dice, ¿qué significa eso? No es de que vaya a volver a la normalidad, porque eso jamás lo vamos a recuperar. Tenemos que vivir una nueva normalidad. Así es. Porque el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado a partir del COVID. Entonces, la nueva normalidad es aquella en la cual sigue manteniéndose las medidas preventivas, hay distanciamiento social, pero ahora sí, la gente puede trabajar. Y esto no es eterno tampoco, porque si comienza a haber un rebrote, que todo el mundo está atento a eso, a ese rebrote, entonces vuelven a cerrar los lugares. Así es. Es decir, no es algo de que vamos a hacer igualito que antes, de tal forma de que lo más importante es mantener siempre las medidas básicas: lavarse las manos, la mascarilla y el distanciamiento social. Fácil, 3 cosas. Ahora, aquellos pacientes que han tenido ya COVID y han sobrevivido, gracias a Dios, estos tampoco pueden relajar esas medidas. Es cierto de que nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos puede dar anticuerpos contra el COVID, y nos puede garantizar de que no nos vamos a reinfectar en 6 meses o como promedio 30 meses, pero todavía eso no se sabe a ciencia cierta si es así o no, porque el COVID como es algo nuevo, entonces definitivamente no sabemos cómo responde nuestro sistema. Y de hecho, sí, yo creo que ese es otro de los motivos por los cuales se bajó la guardia. Una vez de que ya ha habido cierto número de personas que han contraído la COVID-19, tienen el erróneo pensamiento de que hay cierta inmunidad, es decir, de que ya no les va a poder volver a dar esta enfermedad, y es por eso que dejan de tomar las medidas, y tomando en cuenta que también podrían ser en un futuro un poco de contagio para sus familiares o las personas que les rodean. Es que de hecho es lógico pensar eso, porque enfermedades virales como el sarampión, de que da una vez, o la rubiola que da una vez y ya no vuelve a dar, pero este virus es nuevo. Entonces los científicos dicen de que, según las pruebas que se han hecho, existen anticuerpos que al menos durante 6 meses, como mínimo, tienen protección.
pero todavía no se sabe, realmente nadie sabe ni te va a dar la respuesta acerca de eso. Por lo tanto, lo mejor es seguir manteniendo las medidas de control y prevención. Ahora, no es que en el mundo el COVID se haya descansado, así es, porque actualmente, por ejemplo, pues en Nicaragua, según datos oficiales, son como 4.000 personas las que estén contagiadas, pero el observatorio dice de que es más de 9.000 personas, igual el número de muertos. Entonces hay un subregistro tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque mucha gente vive el COVID-19 en su casa y no lo reporta, de tal forma que creo yo de que las cifras son muchísimo más altas. Por lo tanto, no hay que relajar las medidas. ¿Cuáles son los lugares de mayor contagio que pueden haber? Bueno, el más frecuente, el que hay más contagio, son los bares y fiestas, ¿no? Que si usted se fija, últimamente ha salido en las redes sociales de que hay zonas de Managua en las cuales los bares están abiertos, nadie anda mascarilla, está llenísimo y está en una gran felicidad. Esa felicidad que tienen en este caso esas personas es irresponsabilidad realmente, porque lo llevan a su casa el contagio y afectan a su abuelita o su abuelito, que después les va a hacer falta. Así es. Porque ¿quién fue el culpable? El tipo que salió a esos bacanales, pues, llenos de gente. Entonces, no significa de que vamos a mantener una actitud negativa. Todo lo contrario, la positividad es cuidarse. Así es. Tenemos una llamada esta mañana. Bienvenido y buenos días. Sí, muy buenos días, buenos días, doctor. Lo que sucede es lo siguiente, doctor. Veo mucha preocupación de parte no solo de jóvenes, sino también de adultos. Yo he ido aquí en el sector de Vía Libertad, he visto muchas fiestas, he visto piñatas, cumpleaños, 15 años, y la gente anda como que sin nada, como que ya todo pasó, como que, o sea, por favor, debemos de ser tan frescos, preocupados. Y como dicen, y esto no ha sido peor, porque el Señor ha puesto su mano divina en nosotros, los nicaragüenses, pero para tanto frescurio que perdimos los nicaragüenses, esto es para que fuera un desastre, pero ya el Señor, ya como dicen, nos tiene mucho amor para que no haya más desgracia. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a la persona que nos llamó por su intervención, y si hay una cierta despreocupación, y creo que también uno de los motivos principales es por el hecho de que yo creo de forma personal de que no hay un conocimiento profundo, a pesar de lo que se ha compartido a través de redes sociales y medios de comunicación, porque siento que se sigue confundiendo la COVID-19 con una simple gripe, porque tal vez hay personas que son asintomáticas o que presentan síntomas leves y lo primero que piensan: puedo recuperarme en casa, no hay problema, puedo tener contacto con otras personas, y si él tiene el sistema inmunológico un poco más fuerte que el mío, no se va a contagiar, y es ahí donde también radica una despreocupación bastante alarmante. Por eso es admirable pues la labor que hacen ustedes los medios, porque esta cuestión de hablar del COVID no es cuestión repetitiva, es que así tiene que ser, porque hay gente que no maneja información, a pesar de que hemos pasado hablando. O cuando se descontinúa la información, la gente pensó de que ya pasó todo, no hay problema. Exacto, no, es todo lo contrario. Entonces hay que reforzar esas medidas, ¿verdad?, para poder seguir nosotros alerta. Es cierto, mucha gente, bueno, los trabajadores que viven del día a día tienen que salir a trabajar, pero siempre con sus medidas de prevención. Así es. Buenos días. Buenos días. Muy bonito el programa y muy para reflexionar, ¿verdad? Yo he perdido seres queridos de COVID, perdí a mi padre, perdí a mi hermano, y qué triste ver que la gente lo ha tomado así, con mucha despreocupación. Ver bares, como dice el doctor, fiestas, es la mayor de la contaminación. Yo fui una de las personas que me cuidé tanto, que me encerré, y siempre le decía a mi hermano: cuídate, no salgas, ponete mascarilla, y fíjese, no creía. Y va a cumplir un mes, mi papá cumplió un mes de muerto, mi hermano cumple el 13, un mes de muerto, y es duro ver, estamos en una situación terrible, todos pasamos por esa enfermedad, es dura, es triste, que reflexione la gente, porque es un dolor terrible, porque no nos podemos ni despedir de nuestros seres queridos. Ha sido duro, difícil, que tomen conciencia, que se cuiden lo más que puedan y que no bajen la guardia. Muy buenos días. Muy buenos días. Importante el punto que ella estaba abordando, y es el hecho de la incredulidad, y ese otro de los factores
predominantes en el momento de decidir o no tomar las medidas preventivas. Hay un buen porcentaje de la población nicaragüense que todavía no ha aterrizado, por decirlo así, a la realidad de que hay una pandemia presente en nuestro país y a nivel mundial, y todavía piensan de que la COVID-19 es un mito. Así es. En primer lugar, pues condolencia a la señora, ¿verdad?, por sus familiares. Es una lástima, pues, la pérdida. Pero hablando un poco acerca hay muchísimos pacientes, el 80% son pacientes de que son asintomáticos, es decir, que andan el virus y lo andan transmitiendo y no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen nada, de ningún síntoma. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como nosotros no tenemos los instrumentos adecuados para el diagnóstico, porque lo ideal sería de que hiciéramos un screening, es decir, unas pruebas en una amplia muestra de la población para saber quién tiene o no tiene COVID-19. Entonces esas pruebas no se han aplicado a una gran masa de gente, o aquellos que tienen síntomas, al menos aplicar a esos pacientes que tienen. No se ha hecho eso, no se ha hecho con el personal de salud. La consecuencia es un montón de muertes de enfermeras, auxiliares, médicos, personal de limpieza, que también son trabajadores de que están manteniendo en los centros de atención, pues, el ambiente higiénico y limpio. Pero no hay esas pruebas. O sea, si usted tuvo COVID, usted no sabe si tuvo COVID o tiene COVID ahorita. ¿Por qué? Porque la única manera de saberlo es haciendo la prueba rápida de monoglobulinas, para saber si ya lo tuvo, si tiene anticuerpos o no. Si no tiene anticuerpos, es que no lo ha tenido. Si tiene determinado anticuerpo, tiene el virus o no, ¿entiendes? Entonces, es una total ignorancia que nos mantenemos, y claro, decir, nosotros no podemos hacer nada, porque de hecho hay cantidad de gente que anda en la calle vendiendo exámenes de ese tipo. Entonces, lógicamente, no son los canales adecuados. Los canales adecuados han fallado. Deberían de tener esas pruebas a la mano de la población, que es la que está sufriendo. Entonces, así es. Y también el hecho de que usted abordaba sobre las personas que tienen la necesidad de cada día salir a trabajar. Sabemos de que obviamente en nuestro país no estamos en las condiciones de someternos a una cuarentena en el hecho de dejar de trabajar, porque hay que ser realistas. La economía de nuestro país no está en sus mejores momentos, y no solamente de este año, sino en años anteriores. Sin embargo, esto no es excusa para que las personas no tomemos las medidas preventivas. Es decir, vas a trabajar, tenés que llevar el pan de cada día a tu casa, pero tomar las medidas preventivas. El hecho de que hay gente que se va a trabajar y no está tomando las medidas necesarias, y es ahí donde ocurren los contagios. Sí, mira, al inicio de este año se decía del uso de mascarilla, lo decíamos nosotros, los médicos, ¿verdad? Lo decíamos que había que usarlo. La OMS decía que no. Así, una información dual. Pero Corea del Sur, que ha pasado ya experiencia con otros virus como el SARS, ¿verdad? Estos usaron mascarilla desde el inicio, y la cantidad, Corea del Sur, y la cantidad de pacientes fue menor, y nunca dejaron de mantener siempre una actividad laboral que permitiera que la economía de Corea se mantuviera. Y ahora, pues, lógicamente, ahora ya entraron más en normalidad, pero siempre con las medidas. Para ellos es algo de años andar así como andamos nosotros. Estaban acostumbrados ya a eso. Si no era por la polución, era por la epidemia. Pero esa práctica que se volvió común y de toda la población, ahora tenemos que nosotros adaptarnos y ser inteligentes como ellos, y poder ir a trabajar como estamos haciendo aquí ahorita, pero con la distancia, la mascarilla, que se ha comprobado ya 1000 veces de que es una buena protección, pues. Y también, doctor, el poder de las redes sociales. A través de estas plataformas digitales abunda un sinnúmero de información errónea que nos hace pensar de que podemos bajar la guardia sin ningún problema. Hay doctores que han hablado de que no hay necesidad de utilizar mascarillas. Yo he visto en redes sociales diferentes fuentes que aseguran que no hay problema en el hecho de que haya aglomeraciones sin utilizar las mascarillas, siempre y cuando vos tengas tu sistema inmunológico fuerte. Hay una cantidad de información, y como las redes sociales han sido la fuente de acceso mucho más práctico, hoy en día las personas creen todo lo que ven, absorben esa cantidad de información, se quedan con conocimiento erróneo, y es ahí donde también
parte de la preocupación que existe en la actualidad, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Ahora, nos siguen los ejemplos de países que ya han pasado por cosas mucho peores, porque que han sido millones de personas las que se han infectado y han muerto más de 100.000 personas. Por ejemplo, las grandes ligas ya se inauguraron la semana pasada. Sí. O sea, existen muchísimos fanáticos en todo el mundo de grandes ligas. Vean los estadios, ¿quiénes están ahí? Solamente están los jugadores que están con COVID-19 negativo y absolutamente ningún fanático. Grandes estadios. Igual de fútbol, la Liga de la Champions, están jugando los dos equipos y en un gran estadio que alcanzan 95.000 personas como es el Camp Nou, no hay una sola alma. En cambio, aquí tenemos liga de béisbol, tenemos liga de fútbol y permiten el acceso a la gente. Entonces, no me explico yo. Hasta que lo tienes en tu propio cuerpo, el virus, o hasta que pasa como le pasó a la señora, un familiar, hasta ahí cuando lo tenés en tu propia carne, te das cuenta de que es un virus mortal. Y por eso es de que hay que seguir con las medidas. Así, y tomar en cuenta que aunque uno pueda resultar asintomático a esta enfermedad, puede afectar de una manera distinta a tu abuelo, a la persona que padece algún tipo de enfermedad crónica, y eso es importante. Ahora, ya hablamos de los puntos de por qué las personas están tomando o estamos tomando, porque en algún momento tal vez nosotros también hemos sido parte de esas personas que ha disminuido el hecho de tomar las medidas preventivas. ¿Cómo podemos hacer para retomar desde los medios de comunicación el hecho de seguir informando, aunque sintamos de que tal vez pensemos que los casos van bajando, que las cosas van a la normalidad? Seguir informando. ¿Cómo desde casa podemos hacer un cambio y seguir tomando las medidas preventivas? Bueno, cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena, ser inteligentes como nicaragüenses, querer a nuestra familia, a nuestros hermanos, de tal manera de que siempre mantener en mente de que este distanciamiento se debe de mantener para evitar hacerle daño a otra persona. Así es. ¿Sí? Ahora, sobre todo en aquellos pacientes que son pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, que tienen una predisposición mayor a tener complicaciones que el resto de la gente. Y yo estoy segurísimo que en cada una de las casas, de nuestras casas, hay al menos un diabético, al menos un hipertenso, o alguien que dice que padece del corazón, o algún asmático, o algún... ¿Entiendes? Entonces, todas estas personas que son parte de nuestro entorno son más vulnerables y por lo tanto tenemos que poner nuestro granito de arena en protegernos nosotros y evitar dañar a esa gente. Ahora, se pueden hacer medidas incluso de cambios de hábitos. Si es fumador, que deje de fumar, porque si es fumador y le cae el COVID-19, por favor, el proceso inflamatorio es brutal en los pacientes fumadores. Si ya en los exfumadores de años el proceso es mucho peor, ahora que tal a la gente que está fumando. Entonces, pues un llamado a que también pues puedes cambiar de actitud en cuanto a fumar, ¿no? Así queremos hacer la invitación, tenemos la llamada telefónica esta mañana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Karen, muy buenos días al doctor. Yo soy una persona de 67 años, ¿verdad? Crónica, diabética, hipertensa y padezco de los riñones. No sabe usted qué miedo yo le tengo a andar a la calle, porque si yo ando protegida, el resto de gente anda sin máscara. En realidad no sé, ¿verdad?, por qué no piensan en sus familiares, porque si es un padre, tiene hijo, tiene mamá. Entonces, no debiéramos de ser tan groseros, porque imagínense que por ciertos lugares a un muchacho le dio COVID y supuestamente ya está mejor, pero anda en la calle sin máscara. Usted sabe el peligro que uno corre, no es que los discrimine, no es nada por el estilo, sino el cuidado de uno y el aseo también, porque aunque yo ande en máscara, yo he visto, no puse, anda en máscara, la gente compra tajadas, compran lo que sea, se quitan la máscara y con las manos cochinas, se puede decir, porque todos tocamos, comen la comida, doctor. Para mí eso es cochinada. De nada sirve que anden la máscara.
Pasen buen día y les insisto a la gente que andan en esas bebederas de licor, que nada les deja. No gasten el dinero en licor, compren comida. Pasen buen día. Muy buen día, gracias por su intervención. Y algo clave también que ya mencionaba, el hecho de los jóvenes, las personas, bueno, la creencia que existe en torno a esto. Sabemos de que la información oficial es que las personas más vulnerables son los de la tercera edad, los que tienen algún padecimiento de enfermedades crónicas, y hay una creencia de que los jóvenes o los niños de alguna forma somos inmunes a esta enfermedad, y este es otro de los motivos por los cuales no estamos teniendo la precaución necesaria con las medidas preventivas ante la COVID-19, y eso es totalmente falso. Los últimos estudios y también en la práctica se ha demostrado de que hay jóvenes que han resultado contagiados de la COVID-19, jóvenes que han fallecido a causa de esta pandemia, y es preocupante pensar de que la mayoría de las personas que están siendo despreocupadas generalmente son los jóvenes. Bueno, entonces hay que aclararlo en este momento de que los jóvenes no están exentos a tener una enfermedad como el COVID-19 que puede tener complicaciones y que los puede matar. O sea, no solamente van a ser agentes transmisores, sino que también puede darle a ellos y ser fatal. Como usted dice, ya han habido muchos jóvenes que han muerto, dentro de ellos muchos médicos jóvenes que han muerto, pues están en su labor, y usted sabe, pues es una vorágine a veces en los hospitales, la cantidad de pacientes, y a pesar de todas las medidas, pues de que antes ni siquiera usaban medidas, ahora pues sí, pero la verdad es de que todos debemos de cuidarnos, desde los niños y los adultos. Ahora, es una cuestión también ilógica de que decir de que no va a haber un nuevo rebrote. Definitivamente los epidemiólogos ya lo dijeron, ellos tienen la estadística, ellos han visto el comportamiento en otros países, y sí, el rebrote es inminente. Y este rebrote se da por lo que acabamos de decir, ¿no? Gente en los estadios, abarrotando estadios, apoyando un equipo, pero a la vez en aglomeraciones. Y si no es eso, en procesiones que realmente la Iglesia Católica evita las procesiones, y se ve en la televisión o en la radio se da la misa para evitar de que la gente salga a la calle y haya acumulación de mayor contagio, pues. Sí. Pero hay gente de que sale igual a hacer sus procesiones, es ilógico. La verdad es de que todos tenemos que tener inteligencia para saber preservar la especie. Así que esta cuestión es algo que nosotros hemos vivido a lo largo de toda la historia, que nos vienen pandemias y nosotros salimos adelante, pero vamos a salir adelante mientras nosotros seamos inteligentes y sepamos ocupar las medidas de prevención, que son sencillas, pues básicamente. Así es. Y será importante que las recordemos en esta mañana para ir finalizando la entrevista, las recomendaciones generales. Recordar siempre cuáles son las medidas preventivas que deben seguirse tomando, a pesar de que tal vez el flujo de información a través de redes sociales y medios de comunicación haya disminuido. Sin embargo, la pandemia todavía existe, está en nuestro país, a nivel mundial. Todavía hay personas contagiadas, personas que están falleciendo por esta enfermedad, y hay que sentarnos a analizar de que todavía esto es una realidad en nuestro país, y que tenemos que seguir tomando las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio. Así es. Solo un ejemplo de latinoamericano. Recuerdan de que en Ecuador, en Guayaquil, había una mortandad enorme. Sí. Esa mortandad ya bajó, pero esa mortandad se trasladó ahora, actualmente, a Quito. Entonces, ¿qué pasa? El virus se puede mover desde el punto de vista geográfico y causar mortandad en otro lugar, entonces hace creer, o sea, tener la falsa creencia de que ya bajaron los casos. En cambio, por otro lado está el rebrote. Entonces aquí también se puede dar ese rebrote. No es que seamos alarmistas, pero sí nos interesa a la gente, pues, es decir, si no lo decimos, ¿quién lo va a decir? Así es. Y las medidas son básicas, pues, lavarse las manos a cada rato en la casa o donde vayamos, y si van a una institución o al trabajo, siempre andar su alcohol o utilizar el alcohol gel, que en este caso aquí hay en la entrada, o hay un lavamanos. O sea, tratar de usar aquellas medidas higiénicas que nos enseñaron desde niños nuestras madres, lavarse las manos, porque cantidad de polvo, cantidad de cosas se nos pone en las manos, por lo tanto hay que estarlas lavando, ¿no? El otro es el uso de la mascarilla, imprescindible, ¿verdad?
y el distanciamiento social. Entonces, 3 cosas. ¿Para qué vamos a seguir hablando de más? Si tienen que acordarse nada más 3 cosas. Evitar las aglomeraciones, el alcohol en gel, que es importante. Sí. Doctor, quiero agradecer su visita acá en Revista El Día. Gracias a usted. Realmente es importante que conversemos de este tema, sobre todo porque hay una preocupación respecto al hecho de que se está bajando la guardia en cuanto a tomar las medidas preventivas para evitar el contagio de la COVID-19, y es importante que desde casa hagamos la diferencia. Muchas veces estamos pensando que otros tomen las medidas por nosotros, estamos esperando que otros accionen cuando en casa tenemos la solución. Tomemos el distanciamiento social, evitemos las aglomeraciones, lavémonos las manos, utilicemos mascarilla y cuidemos no solamente nuestra vida, sino también la de nuestra familia. Vamos a una pausa comercial y al regresar más de Revista El Día. Estamos en vivo a través del Facebook. Ingresa a Canal 11 Nicaragua y conéctate con nosotros.